Bueno, yo diría que en una primera fase fueron procesos que se mediatizaron, con prisiones que al final no cumplieron ningún objeto. Fíjese que ninguno de los procesados, al ser procesos con imputados, de más de 30 imputados, ninguno se ha dado a la fuga, ninguno ha obstruido la justicia, ninguno ha tergiversado alguna prueba testimonial, ni ha eliminado ningún elemento de prueba en su haber. Creo que fue excesivo, no debió de haber concurrido, digamos así, una investigación de esa naturaleza. Continuamos. Gracias nosotros? a nuestro productor, a Edwin Cruz, que nos resolvió el problema del hacker del titulador. teníamos un hacker ahí en el titulador y Edwin resolvió eso. Era un virus. Tenemos con nosotros allá nuestros invitados para el siguiente tema. Son dos respetados abogados. De la nueva generación, de la nueva camada que viene subiendo. Que nos van a dar sus miradas en torno y son tocayos del ex papa, del pasado papa, los dos. Ah, pues sí, Francisco, Sí, fíjate sí, tú. los dos. Coincidentes, La claro. pasamos de moda. Sí. Bueno, damos la habría que ver si son jesuitas también. a Francisco Álvarez Martínez y a Francisco Manzano. Gracias por acompañarnos. Un placer recibirles aquí. Miren, vamos a hablar de todo este proceso judicial. Lisette quiso invitarles para conocer sobre el desarrollo de los procesos judiciales que ya llevan 5 años. Sí. De los sometimientos hechos por el Ministerio Público al ex procurador Jean Alain Rodríguez, al ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, el general Cáceres. Todos los operativos con nombres de animales marinos. Exacto. Sí. Que ya no se deben usar. Que ya no se deben usar de acuerdo a la... ¿Cómo evalúan ustedes el desarrollo que han venido llevando estos casos en los diferentes tribunales? Bueno, yo diría que en una primera fase fueron procesos que se mediatizaron, con prisiones que al final no cumplieron ningún objeto. Fíjese que ninguno de los procesados, al ser procesos con imputados, de más de 30 imputados, ninguno se ha dado a la fuga, ninguno ha obstruido la justicia, ninguno ha tergiversado alguna prueba testimonial, ni ha eliminado ningún elemento de prueba en su haber. Creo que fue excesivo, no debió de haber concurrido, digamos así, una investigación de esa naturaleza. Lo segundo es la amplitud de las piezas probatorias. Creo que cuando hay una malversación de fondo, la prueba por excelencia es una prueba pericial, digamos hasta una única prueba pericial. Aquí estamos pruebas de más de 200.000 pruebas. Eran unos legajos que no había quien los leyera. Son. O sea, estamos hablando que dura entre 6 meses a 1 año la lectura de una pieza acusatoria. Y cuando hay que sobreprobar, entonces hay una disminución. Entonces también otro aspecto es la investigación. No fue salvada entre las partes involucradas. Fueron investigaciones que se hicieron de espalda de los imputados y el desahogo probatorio, es decir, comunicar las pruebas, fue, digamos así, una panacea, porque todos los imputados tuvieron que acudir a los jueces para que se le negaran y se le permitiera no solamente el acceso a la prueba, sino crear pruebas de defensa. Y eso ha dado al traste a que todo ese proceso sea no solamente tedioso para los jueces, sino incomprensible para los ¿entiende, mismos Francisco, actores. que no se logrará ninguna condena en ninguno de esos casos? No creo, porque todos ellos están matemáticamente en pro de una extinción del proceso. Francisco, ¿tú opinas igual? Yo coincido con lo que dice Francisco, porque, y él termina donde yo quizá debo comenzar, ese tratamiento de apariencias para esos procesos que requerían un impacto a veces hasta mediático para legitimar lo que el Ministerio Público estaba haciendo, porque en el derecho no se podía contrastar con la norma y verlo bien. Los apresamientos, las medidas de coerción desproporcionada, el mantenimiento de esa medida más allá de lo prudente, y luego con el ejercicio de ver cómo se fue desarrollando y, como decía Manzano, cómo eventualmente esas personas salieron de la cárcel y ahí están conociendo su proceso, ha dado un gran problema. Y es que la sobreabundancia de pruebas, la incapacidad material de muchos imputados tener acceso real y efectivo a ellas, todas son virtuales, que es un tema también que complica, porque antes te podían entregar tu legajo de prueba y tú podías
embrujate, como decimos los dominicanos, Claro. con esa prueba, especialmente los que estaban presos, que tenían acceso limitado a computadoras. El imputado, la defensa material, es el primer y mejor aliado de una defensa. Y cuando tú coartabas la posibilidad material de él tener acceso a una computadora y ver esas pruebas que te frisan cualquier computadora, la cantidad y el tamaño, se generó un inconveniente que ahora va a comenzar a chocar en la justicia, es la posibilidad de que el plazo máximo de duración del proceso se acabe antes de que se puedan juzgar. Y el culpable de eso no es el imputado que se defiende, no es la sociedad. Cae la responsabilidad sobre el En el Ministerio Ministerio Público. Público. Diría yo, porque al final del día el proceso ha durado mucho por el tamaño de la narrativa que se utilizó al instrumentar el expediente. ¿Podría decirse entonces que tal vez la primera intención era más un golpe de efecto en el ámbito político? Yo creo que se trató de un golpe de efecto al inicio, que tuvo repercusiones políticas que no me consta que fueron el móvil del Ministerio Público. Sin embargo, los casos no se ganan en la prensa. Y nosotros podemos ver ahora como muchos de esos casos se han ido desinflando desde el punto de vista práctico. Y le voy a poner un ejemplo. Ese elemento cosmético de ponerle nombres que son sugestivos a los casos, los imputados fueron combatiendo con eso en diferente intensidad en los tribunales. Subió al TC y recientemente tuvimos una sentencia donde el Tribunal Constitucional dice que eso no se puede utilizar por las razones que todos nosotros sabemos, porque no hace sentido tú estigmatizar a una persona con un nombre que no es el caso hombre bueno o el caso inocencia, Claro. sino que todo lo contrario, y que eso al final afecta a la dignidad humana, que es lo que normalmente nosotros como procesalistas deberíamos siempre tener en alto. Sin embargo, el culpable de que los casos se vayan, entre comillas, a extinguir, porque el Código Procesal te pone límites, que independientemente del razonamiento que se le dé, yo personalmente entiendo que no es un plazo razonable, sino el que dice el Código. Eso poco importa de quién sea culpa. Es una garantía para el imputado que independientemente de que sea Jack el Destripador o la madre María Teresa de Calcuta, es una garantía que todos nosotros tenemos dentro de nuestro roster de procesos y al final del día es algo que se debe imponer cuando llegue el momento. Y allí entonces tendremos que sacar cuentas de si como sociedad reaccionamos de forma adecuada ante las investigaciones que no necesariamente debían de venir en una acusación y eventualmente la culpa, quizás todos nosotros como sociedad podemos compartirla porque si bien es cierto que yo pienso que se le dio un trato fantásticamente mediático a esos procesos, la sociedad lo consumió y la prensa Y se asusaba nutrió. también. Exacto. Claro. Entonces, Sobre todo las redes. Claro. exactamente. Pero entonces, ¿qué va a pasar, Francisco al cuadrado, tanto a Francisco Manzano como a Francisco Álvarez? Porque evidentemente que durante muchos años se cuestionó el sistema judicial por el tema de la impunidad. Y Marcha Verde y los reclamos y las redes sociales, y todo el mundo asumía que la impunidad era fruto de que era el mismo partido en el gobierno, o sea, el PLD desde el 2004 hasta el 2020, 16 años de manera continua. Pero entonces, si no se logra ninguna condena, entonces caeríamos en lo mismo, en el hecho de que entonces se perdería, porque se recuperó la ilusión diciendo, bueno, ahora sí hay justicia, ahora sí se somete, pero entonces si se caen estos expedientes, como dicen ustedes, por todo esto que ustedes analizan, entonces como que habrá desconfianza en la justicia. Mira, como profesor en auditoría financiera de investigación criminal, esos casos no deberían de ser difíciles. Es decir, se prepara un presupuesto anual y se enfoca ese presupuesto para una determinada dependencia, los 23 ministerios que tiene el gobierno. Entonces, a partir de que se ingresa el monto y se sabe el dinero que se ingresó, todas las partidas de la fiscalización, del sistema de control, digámoslo así, de Contraloría, aprueba los pagos previamente, los aprueba de manera simultánea y los revisa después. Luego hay otro sistema de control que es Cámara de Cuentas, que es bueno que los televidentes sepan cuál es la diferencia entre Cámara de Cuentas, que es ex profeso, después ya que se hace el gasto, y la Contraloría que lo hace previo. simultáneo, previo y durante. Entonces, los fondos deberían de saberse. Lo que se mide y se pesa, no se genera discusión. Entonces, si los fondos están disponibles y la real intención y el Estado no ingresa como las empresas pueden detectar los fondos y los desvíos,
bueno, pues se puede desviar. Eso con una auditoría, ¿qué es lo que ha pasado en la práctica? Que se ha distorsionado y se ha utilizado Cámara de Cuentas como un organismo que dice serse autónomo y que se les rinde al Congreso, se ha utilizado para hacer investigaciones penales cuya experiencia no la tiene. Pero aparte de eso, la Cámara de Cuentas en los últimos años ha estado en el ojo del huracán con muchísimos problemas internos. Claro, lo que pasa es que Cámara de Cuentas lo que no debería de armar expediente porque no es su función. Lo que debería de contratar... Rendir informes, ¿no? Claro, pero debería de contratar. Esa es la función de Cámara de Cuentas, porque cada auditoría tiene una especificación. Si es para temas de gasto, para infraestructura, no lo puede hacer un auditor que no sepa de esa área en específica. Entonces es una especie de gestor. Entonces hay una mezcolanza de cosas cuando se hacen temas de declaraciones juradas, la misma auditoría. Las auditorías son como las especialidades médicas. Cada auditoría amerita un especialista determinado. Y cuando se concluye todo eso, debe de entonces armarla un auditor forense que conoce cuál es el tipo penal, dígase tráfico de influencia, coalusión, cohecho, prevaricación, soborno, y entonces puede determinar a ciencia cierta quiénes son los responsables, cómo se desviaron los fondos y cómo se determinó, cómo se hicieron con los casos bancarios. Quizás el principal fallo fue que en la redacción de la solicitud de medidas de coerción se quiso poner el expediente completo del caso. Mira, el gran peligro del populismo penal es que cuando se desvanece esa imagen que se había vendido y que le generaba esa seguridad que tú comentabas a la sociedad, de ahora sí, vamos finalmente a tener justicia, porque así era que se vendía, causa el efecto totalmente contrario. Se pierde la confianza en las instituciones, se culpa a los tribunales. La sociedad entonces entiende que está desprotegida. Y todo eso genera una semideficiencia en la gobernabilidad del país desde el punto de vista práctico, porque entonces la gente hoy comienza a decir, pues no tenemos salvación. Y ese sentimiento es una de las cosas, esa inseguridad jurídica es una de las cosas que más daño le puede hacer a una sociedad como la de nosotros. Lavajato parte 2. Pudiera ser. Y mira por qué a mí me parece que es muy interesante lo que dice el profesor Manzano. Estos casos, con eso que él narró, que yo lo pudiera llamar como la guía natural de cómo se construye un proceso, genera un documento completo que por sí solo bastaría para procesar a cualquier persona en caso de que se detectara alguna irregularidad. Pero cuando tú encuentras que nada más en pruebas hay 11.000, 12.000, 20.000 páginas, no hay forma de que un tribunal dominicano tenga la capacidad de procesar eso como se debe, ni siquiera dándole a como lo ven en WhatsApp X2. Sí. Va a poder ver todo eso de la forma que el Código Procesal lo dice. Entonces, yo soy de lo que pienso que nos metimos, lamentablemente, la República Dominicana como país, en una camisa de 4 varas, porque no hay forma alguna de que sin volar, para mí, lo que son garantías procesales. Ya, por ejemplo, se está ahora resumiendo la acusación. Hay jueces que han tomado la decisión de quizás variar criterios que hasta ahora habían sido más o menos sólidos y están pidiéndole a los acusadores que den un resumen de la acusación, que toque X y Y cosas, y al final del día todas esas cosas pudieran generar decisiones que, aún condenen, por las razones que fueran, pudieran ser eventualmente derrotadas ante un recurso. ¿Y dónde estuvo entonces el lado flaco del proceso de investigación y acusación? ¿En el Ministerio Público, en la Cámara de Cuentas, en todos los actores que tenían que haber asumido una participación o dónde? En ninguno de los informes de cámaras de cuentas tienen aspecto conclusivo de responsabilidad penal. Yo lo he leído todos y he visto todos. Es decir, no se concluye con temas de responsabilidad. Los informes que preparó el INASIF con la unidad de auditoría financiera tampoco fueron conclusivos en establecer la responsabilidad penal de los involucrados. En los informes societarios que preparó la UCI, la unidad de análisis criminal de la Procuraduría, tanto los informes societarios como los levantamientos de análisis financiero tampoco fueron conclusivos en establecer interrogatorio. Hoy yo estuve en un interrogatorio por la formación en interrogatorio de peritos
y el informe que se preparó a pregunta de 3 veces mía de la responsabilidad penal que se atribuía, que no estaba en el informe y no se pudo determinar. Y es que la Cámara de Cuentas no puede atribuir responsabilidad penal, sino indiciaria para que el Ministerio Público la concluya. ¿Quiénes son los que deben de hacerlo? Los indicios, presentarla. Claro, es decir, mire, aquí hay una irregularidad. A ver, para que lo podamos entender muy llanamente. O sea, la Cámara de Cuentas presenta los hallazgos en su informe y es al Ministerio Público que le corresponde decidir si ese hallazgo tiene características de índole penal o administrativa. Claro, por ejemplo, la superintendencia en materia de banco dice, aquí hay una irregularidad. Luego el Banco Central dice, esto afectó el índice de coeficiencia. Luego el Ministerio Público determina con una empresa de auditoría forense y determina si esas irregularidades realmente son penales. ¿Por qué? Porque podemos tener una empresa que no lleve ningún registro y no cometa ninguna irregularidad y otra que lleve todos los libros y sí cometa irregularidad. Es decir, la ausencia o no del libro no es lo que determina. Lo que determina es que se utilicen documentos falsos para disfrazar operaciones, que se presenten documentaciones para desvío, y eso sí le da lugar a cosas. Y una pregunta, en el caso, por ejemplo, de bueno, no voy a mencionar. Podemos mencionarlo los 5 y te puedo decir un resumen, cada uno en qué consiste. Yo te iba a mencionar el de Jean Alain, pero prefiero no mencionar nombre. Una persona X. A una persona X se le acusó, se le presentó el expediente, se le solicitó medidas de coerción, se le hizo una campaña, todo el mundo le dijo corrupto, ladrón, las redes, los programas, la búsqueda en Google de esa persona X, duró 1 año, año y medio, 2 años preso, grillete, impedimento de salida, todo esto durante todo este tiempo. Y ahora resulta que ese expediente no se va a conocer o no van a fallar o lo que sea. Ok, pan, sal. ¿Y cómo resarcir todo el daño que a la imagen, a la moral, a la familia de esa persona X le produjo este proceso? No se resarce. No, lo primero es entender que no hay dinero en el mundo que a una persona le devuelva un día que pasó preso en caso de que eventualmente sea absuelto o le sea reconocida su inocencia, que es la mejor forma de verlo. Ahora, recientemente en los últimos 2 años, me parece a mí que ha habido un resurgimiento de acciones con éxito en responsabilidad patrimonial del Estado y algunas incluso en contra de Francisco, ¿y a quién van a demandar? No, al Estado. Nosotros estamos viviendo una época interesante desde ese punto de vista porque el derecho administrativo, que es la vía en la cual en este tipo de cosas una persona pudiera eventualmente buscar, no el resarcimiento, pero alguna curita a esa herida, yo siento que en los últimos años ha aumentado la cantidad de procesos, evidentemente, entre comillas, de pequeño a mediano, no de este tamaño, donde esas personas afectadas han tenido éxito. Y actualmente yo estoy trabajando en un proyecto de la ENJ donde me ha tocado evaluar sentencias de esa naturaleza y me he sorprendido de casitos pequeños que uno no lo ve, que lo ve el abogado y la parte que lo está llevando, donde real y efectivamente, aparentemente, hay una conciencia jurisdiccional de ese tribunal, de esos tribunales, de que luego de esos posibles excesos y luego de que un juez constate de que fueron así, pudiera real y efectivamente generarse algún tipo de resarcimiento, entre comillas, sabiendo que eso nunca va a ser suficiente y que eventualmente cada caso debe ser evaluado. Ahora, sin mencionar casos y sin mencionar nombres, porque son muchos y no tenemos tiempo, yo sí pienso que nosotros como sociedad estamos ahora mismo llamados a un proceso de reflexión, porque ese pan y circo, esa pelea del gladiador con el león y uno disfrutando, ya sea aupándolo o callando, evidentemente nos va a salir muy caro. No estoy diciendo que el Ministerio Público es malo, porque el Ministerio Público tiene un presupuesto bajo y tiene mucha deficiencia y debería tener 20 veces más presupuesto para poder tener más gente que pueda afectar y entender hacer eso. su labor. Sin embargo, con lo que tenemos no podemos seguir, porque todos esos casos, especialmente las personas que duraron 1, 2 años presos y que luego tuvieron una libertad, diría yo, que simbólica, porque la libertad con grillete para el que estaba en una cárcel es una bendición, pero
Señores, eso es algo que No, tú puedes estar trancado, aunque sea en un palacio, Así trancado es. y trancado. y la naturaleza del proceso penal es que el imputado se defienda desde su casa, que pueda tener acceso a su abogado, que pueda tener acceso a sus Por pruebas. eso hay Que se 7 cumpla lo de que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero estamos viviendo todo al revés. Y por eso hay 7 medidas de coerción y la suspensión de la libertad, o sea, el apresamiento es la última, es la más severa, ¿no? Y es una Pero que... en la mayoría de esos casos se aplicaba inclusive la complejidad para que fuera 18 meses. Y yo siempre he dicho que en una próxima reforma procesal penal que tenemos, porque el TC ya rompió con la ley 1015, Sí, claro. se debe crear un wording, un texto, que diga que para que el Ministerio Público pueda pedir la prisión preventiva, deba también demostrarle al tribunal por qué ninguna de las otras va a cumplir su objetivo. Porque ahora mismo él tiene la decisión de prisión preventiva. Pero si tú le exiges lo que yo entiendo es el espíritu del legislador, eso como es una última ratio, es cuando las otras no te funcionan, es deber del acusador justificarle al tribunal por qué solo esa pudiera garantizarlo. Y no sencillamente tirarle la prueba entonces de el arraigo, de todo ese baile procesal que tenemos que hacer cuando defendemos, en esos casos, al imputado de luchar contra ese leviatán, que es el Estado que lo está acusando y que además ahora le quiere quitar de manera prematura su libertad. Correcto. Miren, hay Sí. un periodista que escribió una obra de ese Homo Odium, ódialos en los medios y va a ser más fácil procesarlo. Entonces, se figura una gravedad de estas acusaciones. Vamos a poner un ejemplo de que esas son para mí penas anticipadas. ¿Por qué? Financiación ilícita de campaña no tiene pena penal, simplemente la nulidad de la persona de que haya financiado y aceptado el cargo en época de elecciones. La de compra y contrataciones no tiene pena, es decir, romper el umbral en las licitaciones lo que provoca es la nulidad del pliego y de la convocatoria, pero no prevé una sanción penal. La malversación, la devolución del duplo de lo malversado. Cuando vas en una correlación, ninguno de los delitos tiene una pena fuerte, ni siquiera de prisión, y ya los estás agravando. ¿Cómo lo logras tener en aplicación? Entra la ley de lavado de activos, que Soborno, el delito debe de ser, colisión. pero que el soborno como regulación en la ley, de lavado ley de soborno. es para que las empresas se le exija soborno para la competencia. Es una ley de derecho penal económico, no de corrupción. No, además yo tenía... Entonces mi tú profesor, vas a entrar al mercado, te exigen un soborno para que el producto entre, entonces tú sales, pero eso no es el soborno para que el funcionario haga alguna actividad, porque eso sería concusión. Es pero otro recuerda delito. que hay muchos casos que tienen enriquecimiento ilícito, ley de lavado, que tiene porte de armas. Pero eso es degradación cívica y separación del cargo. Y si es un agravante, la pena es de un año. Entonces estamos hablando que Homo Odium, ódialos, éntralo en el ruedo, creas una imputación lo suficientemente monstruosa que los medios no le dé tiempo tratar de destruirla. Ahora, ¿qué sí debe de ser? Que a través de un juicio, con pruebas perfectas, es decir, no con pruebas imperfectas. ¿Cuál es la diferencia? Que si hoy aquí ocurre una escena de crimen, son las pruebas que se dieron en el momento. Pero estos casos están hechos con pruebas imperfectas, es decir, con pruebas creadas posteriormente, con 1 o 2 años después de que pasaron, y eso hace difícil que los jueces ya puedan hasta liberarlo, porque ya las personas quieren Barrabás y quieren que se Claro. Sí, condenen pero a esa persona. la presión social no debe primar en esas decisiones. El único precedente Bajo es- ninguna circunstancia. El único precedente así que pueda recordar es el del expresidente Salvador Jorge Blanco, que fue condenado a 20 años, pero era con el viejo código, Bueno, y era sí. era un Y en sistema apelación se judicial. retiró la sí, claro, acusación. pero era un sistema judicial también que No, permitía... sí, yo creo, tomando algo que dice el profesor Manzano, nosotros tenemos también que exigirle a las instituciones públicas. Él mencionó el camino, Cámara de Cuentas, Contraloría, etcétera, pero yo agrego algo. Le voy a poner un ejemplo. La DGCP, la Dirección de Compra y Contrataciones, ha tenido una actitud para mí en los últimos años innecesariamente proactiva en los medios. En su cuenta de Twitter vive publicitando cosas que eventualmente van a ser evaluadas por un juzgador donde él pudiera ser parte. Excelente. Y yo siempre he dicho, óyeme,
como dice el profesor Manzano, esas instituciones tienen que dar esa data cruda. Sí, yo detecté tal cosa, sí, yo veo tal cosa. Pero el encargado de evaluar eso no es él o no debe ser él. Pero además, hay algo que se nos queda siempre afuera, que es la presunción de inocencia. Que no es una presunción, es un estado de inocencia. Y para tú romper ese estado de inocencia, tú tienes que ir a un filtro jurisdiccional y cuando tú ves, y métanse ahora en la cuenta de Twitter de la institución pública, ustedes se van a dar cuenta que hacen juicio de valor y zarandean nombres de personas que luego de que sean absueltas o que ni siquiera sean juzgadas, ya tienen un daño porque los bancos son los primeros que comienzan a llamar a buscar tu dinero. Claro. Ya tenemos que cerrar, pero si Qué yo fuera interesante. abogado, no, me encantaría poder seguir. Que a mí también, qué Abogado de la interesante y qué defensa, objetividad. Yo pediría la orden de un juez para hacer que esa institución deje de emitir juicios porque está afectando a mi cliente, ¿o no? Bueno, yo creo que en un mundo perfecto, ese tipo de comportamiento debería ser autocensurado, porque el funcionario público que emite un juicio de opinión pública de un caso que ni siquiera es caso, yo creo que de por sí ya está cometiendo un exceso. Lo que da más materia prima para pensar que es más un golpe de efecto que un deseo de hacer las cosas como deben Les ser. felicito a ambos. Gracias públicamente, me encanta. por este análisis no tan porque esté de bueno. acuerdo o no con lo, o sea, independientemente de estar de acuerdo o no con lo que están exponiendo, es la manera tan ecuánime, didáctica, equilibrada, además, exactamente. y objetiva. Así que Muchísimas gracias. dos jóvenes abogados. A los dos Franciscos, Sí. Francisco Gracias. Álvarez y Francisco Manzano.